Bienvenidos a Tras las Líneas. Hoy nos adentraremos en la vida de Arturo Beltrán Leiva, conocido como el Barbas o el Jefe de Jefes, una figura clave en el de los Beltrán Leiva, quien a través de las alianzas y traiciones se convirtió en uno de los capos más poderosos de México. Exploraremos su vida, sus logros en el mundo del tráfico y el punto final que marcó el declive de su imperio. Comencemos. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423 aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast Tras las Líneas en compañía de mi carnal el Plasti. ¿Cómo te encuentras, viejo? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, Gafe, nos encontramos de lo mejor y contento de estar aquí para poder platicar con ustedes la historia de una de estas famosas personas, de estas organizaciones que tanto les gusta. Fíjate que a la gente le ha gustado este nuevo formato de Tras las Líneas, pero es muy difícil, Gafe. Mucha gente, lo comentábamos en el capítulo anterior, nos ha preguntado por qué no se han subido estos capítulos. Pero pues ya es que es una bronca, Gafe, poder subir y hablar de estas personas porque terminan censurando muy rápido los episodios y a veces ni pasan los filtros de la plataforma, güey. Así es, pero pues créanmelo sinceramente, hay palabras como esta que hablamos sobre un señor que utiliza, no sé, utiliza algo como, o sea, sí sé, pero trato de alocar un poquito al algoritmo, pero utilizan como sombreros de vaquero. No sé si lo has visto alguna vez, pero el otro día, o sea, que fue hace como 2 o 3 videos aproximadamente, por ahí no lo colocaron en amarillo únicamente por decir el señor, aquel señor que De la gorra. utiliza el de la gorra. Entonces, únicamente por esos segundos, porque ya la plataforma nos dice cuáles son los segundos, ya nos dicen cuáles son los segundos que te terminan censurando y dices, diablos, o sea, no aplica para que me tumben todo un video de 1 hora en el cual creo que hay palabras todavía más fuertes que no me estás poniendo aquí en censura, pero me terminas censurando por una palabra que estoy diciendo de el señor que utiliza esa gorra. Entonces, pues está medio complicado, es muy complicado hacer este tipo de contenido. De hecho, lo tenemos que apelar. Los videos que ustedes están viendo normalmente traen como unos 3 o 4 días de anticipación para poder apelarlo, para que pueda llegar este contenido a todos ustedes, pero pues sin más, vamos a iniciar con el video o el tema del día de hoy. Creo que es para mí en lo personal, fue uno de estos personajes que más robó mi atención siendo joven y también estando dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que pasó con este personaje que muchas personas no entienden, a veces no entienden cómo es que se ha llevado todo este trayecto de este mundo de lo ilícito, porque pues está difícil realmente hablar. Nuevamente les digo, está muy difícil hablar de este tipo de temas, pero muchas personas desconocían cuál fue el origen de este tipo de organizaciones. Muchos no sabían que todo inició aquí en Guadalajara, con una organización aquí en Guadalajara, y cómo el tiempo los fue llevando a una fragmentación, como una mala decisión que fue el haber hecho algo en contra de un agente de la DEA, en este caso de Kiki Camarena, cómo esto llevó a la fragmentación de esta organización y cómo esta fragmentación llevó a la creación de la organización que está allá en Sinaloa y todo lo que se vio desenvuelto a lo largo de los años para llegar justamente a este punto de Arturo Beltrán Leiva, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Arturo Beltrán Leiva nació en Badiraguato, Sinaloa, en 1961. Desde joven comenzó a construir una reputación dentro del mundo del narcotráfico, trabajando al principio con el cártel de Sinaloa junto a su hermano Alfredo. A lo largo de los años, Arturo se destacó por su habilidad estratégica, tejiendo poderosas alianzas, incluyendo su estrecha relación con Joaquín El Chapo Guzmán. Con el tiempo, formó su propio grupo, el Cártel de los Beltrán Leiva, que se convertiría en uno de los más poderosos de México. Fíjate que en los inicios, aquí sí hay unos inicios, Gafe, de cuando eran más pequeños, son muy importantes de Arturo, porque se habla que él nació, para empezar, perdón, él nació de donde también nació el Chapo. Porque ya no Badiraguato. sé si Sí, también no creo que esté eso... mal. Nomás di Badiraguato, porque si decimos la otra palabra que de aquel estado, sí nos censuran mucho. Recordemos que muchas de estas personas que viven ahí y trabajan sembrando y cultivando la amapola, ellos también empezaron de esta manera,
cultivando y sembrando amapola. Y aquí es cuando tienen el primer acercamiento con el líder de esta organización el de baja estatura, porque no sabemos si Chapo también está medio censurado. Sí, de hecho sí la censuraron otra vez. Entonces tenemos, ahí es, perdón, cuando tienen este primer acercamiento con él y terminan trabajando por muchos años en esto, pero estos cultivos se compraban por una persona que era muy importante dentro de estas organizaciones, que es el famoso Señor de los Cielos. Entonces, cuando tienen ese acercamiento con esta persona, Arturo aprovecha y le termina pidiendo trabajo y les terminan dando a él y a sus hermanos trabajos como gatilleros dentro de la organización de Guadalajara, con otros capos que en aquel momento eran de los más fuertes, terminan siendo gatilleros. Y aquí es cuando vuelven a tener un segundo encuentro con esta persona de baja estatura de allá de Sinaloa. Y porque trabajaban en lo mismo, eran gatilleros para las mismas personas. Pero recordemos, como lo hablamos en nuestros primeros episodios, cuando detienen a estos líderes, poco a poco Arturo se va ganando la confianza del Señor de los Cielos hasta hacerlo su escolta personal y su mano derecha dentro de esta organización. Fíjate hasta dónde escalaron poco a poco. No fue como de esos líderes o capos que terminan heredando las organizaciones o que nacen en cuna de oro. La mayoría de todos estos capos que vienen de Sinaloa empezaron desde abajo, Gafe. Claro, y aquí yo te voy a hacer una pausa para que ahorita retomes desde que pues todos terminan llegando desde abajo, porque muchas personas pueden decir, bueno, suena como no hay congruencia en sus palabras, se contradicen, no que no pueden llegar desde abajo a hacerlo más alto. Recordemos que lo que nos está relatando Plasti, esta pequeña historia de lo que se está relatando, es justamente cuando apenas iniciaba dicha organización de Guadalajara, cuando el Señor de los Cielos apenas estaba también iniciando ya como tal su apogeo. Entonces todavía como tal no había una herencia que dejar, se estaban empezando a crear estas organizaciones. Recordemos que al punto en el que Plasti nos está hablando, todavía como tal la organización de Sinaloa no era la organización de Sinaloa, aún eran pequeñas familias que se dedicaban a al trasiego de este tipo de sustancias que después de unos años terminan se termina creando una especie de unión entre familias y las más poderosas son las que terminan quedándose como los líderes o los representantes de esta organización sin quitarle el poder a las demás familias de las diferentes facciones. Estamos hablando de que en aquel momento, a lo mejor adelantándonos un poco para que ustedes lo puedan entender, cuando se crea esta organización de Sinaloa, las familias más importantes era la del señor de baja estatura, el señor que utiliza una gorra y en su momento también hubo otros dos personajes muy importantes como lo fue Nacho Coronel, abatido aquí en Guadalajara, y Arturo Beltrán, que también fue abatido años después, pero ellos en algún momento fueron parte de esta organización, pero las traiciones llevó a la separación de estos personajes. Pero esto es para que más o menos se hagan una idea de que cuando ellos empiezan a escalar dentro de este mundo, como tal, todavía no había organizaciones. Es por eso que cuando ellos crean esta organización, es justamente por los que se le va a hablar más adelante, que fue porque Beltrán ya tenía muchísimas relaciones, pero esto lo vamos a ir dejando un poco más adelante durante esta sección y la siguiente. Y aquí nos tenemos que salir un poquito, Gafe, de lo de Arturo para que podamos entender cada paso de cómo fue escalando dentro de estas organizaciones, porque recordemos que el chaparrito en aquellos momentos se habla que se termina haciendo un problema para el Señor de los Cielos y se dice que lo termina poniendo dentro de estas organizaciones, porque cuando empiezan eran gatilleros y recordemos que lo más que podían escalar eran ser como tipo jefes de plaza que se encargaban de algunas partes. Entonces, junto con la persona que tuvieron hace poco de allá de Sinaloa y el de baja estatura, les terminan dando la encomienda de cuidar Sinaloa. Cuando le dan este poder es cuando empieza a hacerse un poco más conflictivo y se dice que lo terminan poniendo y lo terminan mandando a la penal de Puente Grande. Y es aquí cuando Arturo, junto con la persona de que tuvieron hace poco y uno de los hermanos de esta persona,
terminan liderando esta Qué feo, ¿no? organización. Una pausa, qué feo es que no puedas decir los nombres Sí, güey, y tener que te estar resorteando. andamos resorteando, hasta parece que estamos tontos cuando podríamos decir, qué feo que el hijo de tal persona, o sea, tener que decir hasta 3 veces seguidas persona porque no hallamos cómo poderles relatar una historia Y muchas sin que la personas, plataforma nos censure, güey, y a está muy muchas cabrón. personas yo he visto en los comentarios que les molesta. ¿Por qué hablan así? ¿Por qué no lo dicen tal cual como es? Porque es difícil, porque si lo hablamos así, pues este video no lo vas a terminar viendo, porque terminas Prueba está detrás del censurado mito. completo. O sea, detrás del mito lo vamos a tener que parar porque no se está recomendando, o sea, de plano no se está recomendando detrás del mito, porque ahí podemos ver video sugerido o miembros del canal o seguidores del canal o otras fuentes y todo viene porque son suscriptores del canal, pero por parte de la plataforma no nos recomienda detrás del mito porque decimos las cosas tal y cuales son, los nombres tal y cuales son y la plataforma pues no nos está recomendando. Entonces, si no buscáramos la forma de relatarles una historia, pues simplemente pues no se las podríamos contar. Pero bueno, te interrumpí, nada más que digo, qué difícil es hacer este tipo de contenido, pero bueno, prosigue, hermano, una disculpa. Bueno, junto con Arturo, carnal, terminan liderando esta plaza y se habla que Arturo también fue pieza importante para el escape de esta persona de la prisión. ¿Por qué les comento esto? Se lo resalto para que vean todo el apoyo que le llevó a dar esta persona y después les diremos qué terminó pasando. Cuando esta persona sale de la prisión, poco tiempo después recordemos que el Señor de los Cielos pierde la vida a raíz de una operación que termina supuestamente Una saliendo mal, dudosa operación. una dudosa operación. Yo dudo mucho que esté fallecido Gafe, pero que haya fallecido más bien, pero eso ya lo dejamos para otro episodio. Pero es aquí cuando supuestamente fallece esta persona que el Chapo tiene esta idea de crear una federación y pues, que ya no sé si No, Chaparrito. ya todo, ya no, sí es buleable. No, está muy fuerte, pero bueno, prosigue, perdón. Termina contándole a la persona que hace poco se detuvo, el del GOR, le vamos a llamar, para que nos entiendan, porque aquella palabra también está Vamos a hacerle censurada. como Locran Leaks, ¿no? Que le dice, ¿qué? ¿Cómo le dice? ¿Yoma? El Yoma, creo que le dice Yoma. Pero bueno, prosigue. Pero sí tenemos que buscar una palabra para que la gente ya vaya sabiendo quién es quién o tratar de hacer algo, porque sí está muy difícil aquí dejen en comentario cuántas veces dice Plasti persona en todo el episodio y pues para que vean lo difícil que es relatar una historia de este tipo. Entonces, junto con el de la gorra, Nacho Coronel, el azul y Arturo terminan creando O el azul, sí, cierto. esta famosa organización o esta famosa federación, y es cuando se empiezan a expandir poco a poco, pero también empiezan a venir algunos otros problemas. La primera batalla que llevan a cabo es contra la misma organización de donde salieron, que fue la organización de Juárez, porque recordemos que el Niño de Oro no quería unirse a esta federación y se habla que termina insultando al Chaparrito y poco tiempo después, por lo mismo de que vio que él iba a quedar como el líder de toda esta organización, termina desviviendo a dos gatilleros que eran de mucha confianza de esta persona. Entonces a él lo terminan desviviendo por órdenes del Chaparro, lo terminan desviviendo. Y es aquí cuando se desata una guerra entre la organización de Juárez y la de Sinaloa por el control y más que nada por demostrar quién era más poderoso, porque recordemos que la organización de Juárez en su momento fue una de las más fuertes y la de Sinaloa era una organización que como tal estaba naciendo y estaba agarrando fuerza. Entonces yo creo que más bien fue como una lucha de poderes, de demostrar en ese momento quién era mejor y quién era más fuerte y también mandar un mensaje a las demás organizaciones, porque recordemos que ya estaba la organización de los del Golfo, la de Michoacán, diferentes, mandarles un mensaje de que era mejor estar aliados con ellos porque ellos eran los que tenían fuerza. Entonces, Arturo fue una persona de mucha confianza y termina siendo pieza importante dentro de toda esta Estructura, estructura y claro. batalla que llevaron en contra de la organización de Juárez, porque termina creando a uno de los primeros grupos que se le conocen, que eran los mentados pelones, que se dice, yo nunca los había escuchado hasta que estudié de Arturo, que se igualaban
al nivel de brutalidad que eran en aquel momento los de la última letra, que eran los que estaban llevando a cabo este combate con la organización de Juárez. Entonces Arturo termina liderando esto y también se le da una de las encomiendas muy fuertes, o una encomienda muy fuerte, que era empezar a ser aliados dentro del gobierno, que con su astucia e inteligencia lo termina logrando, porque termina haciendo alianzas y comprando a líderes en materia de seguridad que eran muy importantes en ese momento, y también de muchos políticos. Es por lo que se termina ganando el apodo de el jefe de jefes, porque vieron que era muy bueno para todo Sí, era este un gran hacer relacionista relaciones, público. güey. Claro, era un excelente relacionista y es justamente lo que le termina generando el problema internamente dentro de esta organización de Sinaloa. Recordemos que, como bien lo mencionaste, él se le da esta encomienda cuando ya como tal, ya era una organización llamada Sinaloa, ya una organización que todas estas familias ya estaban unidas para crear un solo frente y empezar a invitar. Inicialmente se genera como esta invitación voluntariamente a huevo para pertenecer a dicha organización, y es cuando muchos dicen, pues no, o sea, yo no te voy a reportar mis ganancias porque este es mi territorio, y se empieza a generar este problema interno dentro de estas organizaciones. Pero antes de desatar una violencia como nunca se había visto, primero alguien tiene a bien el intentar llevar a cabo un pacto con el gobierno en vez de estar siendo perseguidos por el gobierno, y conociendo un poco de la cultura tan arraigada que tenemos como mexicanos, que es esa cultura de la corrupción. Y al entender muy bien esta cultura de la corrupción, terminan buscando a los tres niveles de gobierno en cuestión o en materia de seguridad, desde la policía municipal, la policía estatal y la policía federal, que en aquel entonces pues era llamada de otra forma. Es entonces cuando se busca tener esta especie o esta especie de arreglo, de acuerdo con todos los niveles de gobierno, y no solo incluyendo el tema de seguridad, sino también el tema de los periódicos, de los medios de entretenimiento tradicionales, que en ese tiempo era lo que se requería más que hoy en día, que es el medio digital. Es cuando se le da esta encomienda a Arturo Beltrán, porque él ya era una de las familias, o él ya era una de las personas más importantes dentro de esta organización. Recordemos que se hablaba que a la cabeza estaba la gente de la cachucha, y luego teníamos al de estatura pues baja, que eran los dos más importantes, y de ahí poníamos en acomodo, no sé si al Azul y a Beltrán, y al último teníamos a Nacho Coronel. Es cuando se le da la tarea a Beltrán Leiva de hacer buenas relaciones con todos los niveles de gobierno, y es cuando él empieza a generar estas buenas relaciones, y como bien lo mencionaba, se le conoce en algún momento como el jefe de jefes, porque ya estaba también relacionado con muchas personas importantes del gobierno y también importantes de la farándula, que es cuando se habla que empieza a existir una especie de celo por parte de estos dos líderes de la organización, porque ya todo era a través, o sea, el intermediario ya era Arturo, ya todos querían, toda la negociación se tenía que llevar a cabo por Arturo. Entonces ellos sabían que era cuestión de tiempo para que Arturo se volviera el personaje más importante de esta organización, porque era quien tenía las relaciones, y el Los que tiene las contactos. relaciones, el que tiene los contactos, es el que tiene más poder. Entonces él ya tenía poder hablando en materia de el trasiego de sustancias, tenía el personal y tenía las relaciones, pues eso lo estaba convirtiendo poco a poco en uno de los personajes más importantes, que es justamente cuando se habla en ese momento de que Arturo lleva a cabo bien todas las negociaciones, y es cuando se habla de ese supuesto pacto o ese supuesto arreglo entre la organización del estado de Sinaloa junto con el gobierno federal, que es justo en ese momento cuando Felipe Calderón viene entrando con todo en esta administración. Pero se habla que previamente ya existía esta negociación entre Arturo, pegado a la facción de Sinaloa, junto de la mano con Genaro García Luna, que él fue el intermediario o fue a quien se le delegó. Para mí, en lo personal, fue al que se le delega el poder en materia de narcotráfico.
Entonces es cuando se hace esta especie de pacto de que ni tú me molestas ni yo te molesto y tú me apoyas para quitar a las demás organizaciones y nosotros entrégale todo el nivel o todo el narcotráfico a una sola organización y lo vamos a tener controlados tanto tu gobierno como yo como organización vamos a tener controlado todo el tema del trasiego y la violencia que se pueda generar, pero sabemos que las cosas no fueron así y creo que aquí me gustaría entrar en la segunda sección, que es este punto importante para Arturo, que es la separación de esta organización del estado de Sinaloa y la creación de su propia organización, que poco a poco lo llevó al declive de lo que fue ese personaje tan importante en el país. A lo largo de los años, Arturo Beltrán Leiva acumuló una impresionante fortuna y poder. Bajo su liderazgo, el cártel estableció conexiones internacionales, operando desde Sudamérica hasta los Estados Unidos. Su capacidad para coordinar operaciones de tráfico de drogas a gran escala y para eliminar a sus rivales con extrema violencia lo consolidaron como uno de los capos más temidos del país. Sin embargo, en 2008, su alianza con el Chapo se rompió, lo que desató una sangrienta guerra interna entre los cárteles. En el bloque pasado creo que dijiste algo de lo importante de esta persona, porque ya había alcanzado un punto muy fuerte dentro de esta organización. Yo creo que si no hubiera habido algunas cosas que ahorita les vamos a comentar, yo creo que ahorita él fuera el líder de esta organización si no hubieran pasado algunas cosas, pero a base de que terminan arrestando a uno de los hijos de esta persona o uno de los menores en la ciudad de Guadalajara, es de que tiempo después terminan deteniendo a uno de los hermanos de los Beltrán, que fue a Alfredo, y aquí en este momento es cuando Arturo se da cuenta que había sido traicionado por la persona que más había ayudado y más había apoyado en su momento, desde que estaba en la prisión, desde muchas cosas que él había hecho por esta organización y terminaron siendo traicionados. Es aquí cuando él toma la decisión de independizarse. Tenía los contactos, tenía la fuerza, tenía el dinero, se independiza y termina creando a su propia organización y aprovechando el momento, porque recordemos que para este momento la organización de Sinaloa estaba llevando a cabo un combate muy sangriento en contra de la organización de Juárez y los de la última letra, y Beltrán aprovechó este momento y esta oportunidad para también hacer esos aliados y juntos tratar de combatir a la organización de Sinaloa, porque le declara la guerra a los que en algún momento fueron sus amigos, sus compadres, su gente de confianza. Les termina declarando la guerra a raíz de una traición que se lleva a cabo dentro de esta organización, que les termina perjudicando. Y yo creo, Gafe, que a raíz de esta traición es cuando se termina desatando una ola de violencia en aquel sexenio, que fue una de las más fuertes en su momento, porque era como les comentaba. Ahorita vemos que hay una ola de violencia dentro de la organización de Sinaloa y en el estado de Sinaloa, y en su momento, lo mismo que se está viviendo ahorita, también se vivió cuando Arturo decide salir de esta organización y les declara la guerra. El Chaparrito y las personas que eran los líderes de esta organización, como el Azul, se dieron cuenta que él iba a ser un enemigo que les iba a causar muchos problemas, porque los conocía a la perfección hasta de qué pie cojeaban, Gaf. Entonces, ahí es cuando se dan a la tarea y crean muchos brazos, como los que les mencionamos en unos episodios, o en un episodio anterior que fue el del chino. Terminan creando muchos brazos, porque recordemos que a lo que más le termina esta Ya organización saben, brazos para no especificar, ¿eh? eran los de la última letra, porque también recuerden que los de la última letra eran elementos altamente capacitados que nadie los podía combatir en aquel momento, güey. Claro, y es justamente eso, cuando se empiezan a crear este tipo de brazos para poder combatir a esta organización, porque en algún punto el principal enemigo de la organización del estado de Sinaloa, pues era justamente los de la última letra, pero cuando surge esta nueva organización, mejor conocidos como los Beltrán Leiva, es cuando para la organización de Sinaloa empiezan a temblar las cosas, porque justamente lo hacías mención, Arturo ya era una persona con muchas relaciones y estaba muy bien posicionado dentro del gobierno. Entonces se habla que él pagaba
nóminas a algunos funcionarios públicos, mientras que los de Sinaloa pagaban las nóminas de otros funcionarios públicos. Se habla, inclusive se dice que por ahí en algún momento, pues él estaba tan confiado, que es por eso que lo terminan dando de baja, porque él estaba tan confiado de que había pagado cierta nómina a Genaro García para la protección. Y de igual forma, parte de esta información también en algún momento la suelta en alguna carta, el ya conocido, lo vamos a mencionar como la Barbie, nada más por este episodio para no mencionar tantas cosas, pero en algún momento también hablaremos de este personaje y cómo llegó a un punto en el que sigue, que fue o sea, que él estaba tratando de soltar toda la información y el gobierno de los Estados Unidos no lo quiso apoyar. No quiso apoyarlo con la extradición porque sabía que él estaba dispuesto a cantarlo todo. Entonces, en algún momento me gustaría hablar sobre este personaje mejor conocido como la Barbie, pero en algún momento la Barbie relata dentro de estas confesiones y dentro de esta carta que él hace, cómo fue de que terminan siendo traicionados y cómo Arturo termina siendo traicionado y ultimado por parte del gobierno federal, en este caso la Secretaría de Marina, porque él acababa de pagar una nómina, acababa de dar un sobre para no ser detenido por el gobierno federal y sabían dónde se encontraba y esto es lo que le termina costando la vida, pero justamente como mencionábamos en un episodio pasado, siempre que se va a terminar atacando a alguien es donde más seguro se siente y en este caso Arturo se sentía seguro en este lugar en Cuernavaca porque sabía que tenía las nóminas, o estaba pagando ciertas nóminas que al final de cuentas, pues hubo quien pagó más y hubo quien generó esta traición. Entonces, pues aquí esta sección se me hace muy corta porque me gustaría pasar a la tercera sección que es la caída justamente de Arturo y cómo fue que se dieron muchas cosas después de que él termina pereciendo, hasta inclusive hubo acciones de venganza después de su muerte, pero esto lo vamos a platicar en la siguiente sección. En diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leiva fue localizado por la Marina Mexicana en un complejo residencial en Cuernavaca, Morelos. Tras un feroz enfrentamiento que duró varias horas, Arturo fue abatido en un dramático operativo. Su muerte marcó el principio del fin para el cártel de los Beltrán Leiva, desatando una lucha interna por el control de la organización y la fragmentación de su imperio criminal. Es aquí cuando, en este El de la momento, pizza. el de baja estatura o el de la pizza termina también hostigando, más bien metiéndoles presión a sus socios que estaban dentro del gobierno para que también hicieran algo para la detención de Arturo, porque es cuando Sinaloa vive uno de los momentos más difíciles que pasó, cuando le terminan arrebatando la vida a uno de los hijos del líder de esta organización. Y es aquí cuando ahora sí que todo se fue por la borda, pero aquí existen dos versiones, Gafe, no sé a ti cuál te parezca la más convincente. La versión oficial es de que Arturo lo termina desviviendo, bueno, la gente o los gatilleros de Arturo lo terminan desviviendo cuando salía de un centro comercial en Culiacán. La otra versión es que se dice que fue un error por parte de los mismos gatilleros del líder de esta organización de la pizza, que porque lo confundieron, pensaron que era uno de los enemigos y ellos mismos le terminan arrebatando la vida. No sé cuál a ti te parezca más convincente, si la oficial o la no oficial, que la terminan matando por A un ti en lo error. personal, ¿cuál es la que te parece mejor? Yo creo que la versión oficial, De porque buenas creo que desde ahí se desencadena muchas acciones en contra de Arturo. Puede ser, fíjate, puede ser que haya sido la versión oficial la que termina siendo ahora sí la buena, que realmente, no sé, tengo mis dudas, pero pues también le daría un poquito más a la versión oficial. Aún así tengo mis dudas, pero no sé, en lo personal considero que es de esas pocas ocasiones en las que quizá esa versión oficial tenga más credibilidad que las otras versiones, güey. Porque fíjate, no sé si tú has visto esta serie en una plataforma de streaming que pues, precisamente habla de la historia del líder de la pizza, que muchas cosas que ahorita yo he visto que estudiamos y hablamos, muchas cosas son ciertas. Obviamente hay mucho relleno Sí, para que claro. salgan los capítulos largos, Hay pero mucho Shippuden de por medio. muchas cosas de lo que se habla terminan siendo muy ciertas, Gafe. Entonces creo que de todas las series que yo he visto que se hable
de este tema que hay en las plataformas, yo creo que es la que tiene un poco más de veracidad. Pero retomando este tema, cuando se dice que el líder de la pizza termina ejerciendo presión dentro de las personas que tenía comparadas dentro de la seguridad, empiezan a haber muchos operativos en contra de la organización de Arturo. Y es aquí, esa es la versión que supuestamente refiere el grande que dijo en Estados Unidos que Arturo mandó a su grupo de más confianza de sus gatilleros que terminan levantando a Genaro García Luna y lo llevan hasta donde estaba Arturo. Y Arturo le dijo que porque todas las operaciones que se estaban llevando a cabo eran en contra de él, si los acuerdos eran de que pues, iban a ser parejos, se les iban a pegar a todos igual, pero que únicamente Claro. le estaban pegando a él si él estaba pagando las nóminas de las diferentes instituciones, lo que le estaba pidiendo Genaro García Luna, y que Genaro García le dijo que pues era lo que había en ese momento y que tenía que aguantar. Entonces, se dice que a raíz de esto que hizo, que fue tocar a Genaro García Luna, es cuando tiempo después en Cuernavaca se lleva un operativo muy fuerte que en el que le terminan arrebatando la vida. Exactamente. Y en este operativo, como ya bien lo sabemos, participa la Secretaría de Marina en compañía del Ejército Mexicano. En este caso, se le termina delegando la operación a las Fuerzas Especiales de la Marina y el Ejército termina apoyando con lo que es llevar o cercar o hacer un perímetro de seguridad para que nadie entre y nadie salga, cosa de que es algo que no se habla, pero hubo enfrentamientos porque varias equipos de choque querían entrar a este círculo o querían ir en el apoyo a Arturo o al jefe, pero en este caso, pues personal del ejército no permitió que estos equipos de choque lograran entrar como refuerzos, pero el operativo empieza durante la noche y como bien lo hablamos, el ejército se da sus topones con personal de la delincuencia, pero también a la par un equipo de fuerzas especiales, mejor conocidos como el FES de la Marina, son los que terminan ingresando a esta vivienda para ultimar a balazos a Arturo Beltrán Leiva. Para él, muchos dicen, ¿por qué no se detuvo? Él sabía de antemano que la orden era terminar con su vida. Él sabía que él no iba a ser detenido, y lo iban a presentar vivo. Él sabía lo que le esperaba. ¿Por qué? Porque de antemano él sabía tenía toda la información de lo que estaba haciendo el gobierno federal y si él cantaba iba a poner en una especie de problema al gobierno federal desde García Luna hasta Felipe Calderón y se iba a llevar a muchas personas entre las patas. Entonces, él de antemano ya sabía que iba a terminar muerto y es cuando pues opta por defenderse hasta más no poder, pidiéndole a Dios de que el apoyo que él estaba solicitando pudiera ingresar a reforzar la seguridad y el poder de una u otra forma escapar de esta zona, pero al final de cuentas sabemos que el ejército no permite el acceso de los refuerzos y el personal del FES de la Marina termina dando de baja en un operativo al famoso jefe de jefes. Aquí es cuando se abre una especie de problemática entre debate, que muchas personas debaten si fue lo correcto o no fue lo correcto, pero dentro de esta operación, cuando terminan abatiendo a Arturo Beltrán Leiva, se filtran unas fotografías que por ahí tomaron elementos del FES de la Marina, en el cual el cuerpo de este personaje, de este líder ya abatido, termina siendo mostrado de una forma denigrante. ¿Por qué? Porque se le termina quitando el pantalón, queda únicamente en ropa interior y se le quita también la playera y queda pues casi completamente desnudo y pues era evidente los disparos que presentaba en su cuerpo, pero también algo que era muy evidente que robó la atención de todas las personas fue que encima del cuerpo de este ex líder de esta organización estaba cubierto por dólares. Y los elementos del FES de la Marina se toman esta fotografía en una especie de burla hacia esta organización y esta fotografía rápidamente se filtra. Alguien dentro del FES de la Marina, alguien que tomó la fotografía, termina filtrándola a los medios y desgraciadamente, previo a que abatieran a este personaje,
entra un maestre, un segundo maestre, creo que era segundo maestre, de nombre Melquisedec Angulo Córdoba, termina ingresando a una de las habitaciones de esta casa de seguridad y termina siendo desvivido por personal de esta organización porque había un elemento bien cubierto en una puerta o en una pared, se dice que era en una pared, y termina ultimando a balazos a este maestre. Pero ¿por qué decimos el nombre? Porque para muchas personas quizá no conocían este dato, pero termina perdiendo la vida este segundo maestre en esta casa de seguridad. El problema es que un día después se filtra, los medios terminan filtrando. Primeramente, quien lo hizo público fue, no sabemos si fue por accidente o no, pero alguien dentro del gobierno federal termina, y dentro del gabinete de Felipe Calderón termina filtrando los datos completos de este maestre, que hoy sabemos que era Melquisedec Ángulo Córdoba. Terminan filtrando la información o los datos de este comandante de la Marina, y esto lleva a tomar venganza. ¿Por qué? Porque los hermanos de este personaje que habían abatido y gente de su organización había tomado como una burla esta fotografía que habían tomado los elementos del FES de la Marina, y ellos en represalia a esta acción terminan yendo al funeral de este maestre que ya había perdido la vida, y terminan desviviendo a toda la familia de este maestre en dicho funeral. Aquí es como en algún momento lo hemos platicado tú y yo, desgraciadamente termina pagando justos por pecadores, porque aquí no podemos culpar, o sea, creo que hay muchas personas culpables dentro de esta filtración, desde el gobierno federal que termina filtrando dicha información hasta los periodistas o los reporteros, quien lo haya filtrado, terminan filtrándolo en sus diferentes medios tradicionales. Pero aquí para mí, lo digo con mucho respeto, los culpables de toda esta situación que desgraciadamente pasa con la familia del maestre es justamente el FES de la Marina. ¿Por qué? Porque como bien lo hemos mencionado en otras ocasiones, no es más chingón quien cuenta y quien dice y quien pone fotografías de todas las acciones que llegó a hacer, no es más chingón quien lo muestra, sino es más chingón quien sabe llevar una situación discreta. Entonces, por ahí, en algún momento, muchas personas han hablado del Marino Loco y que el Marino Loco es una especie de héroe, pero la realidad es de que, como bien lo mencioné, no hubo un solo elemento del ejército, de la marina, que en el tiempo de Calderón no hiciera cosas similares a lo que hizo el Marino Loco. La diferencia es que ellos nunca lo filtraron, ellos nunca buscaron quizá una fama, una popularidad, o no sabemos con qué intención lo hizo el famoso Marino Loco, no sabemos si lo hizo como un efecto de disuasión, pero creo que, pues no sé, eso le termina costando su carrera militar y lo termina orillando a otras cosas. Entonces, creo que en este caso, no sé qué pasó por la cabeza de estos elementos del FES de la Marina al tomar esta fotografía tan denigrante, sabiendo, o sea, no somos tontos como operadores especiales, y en alguna ocasión lo relaté de esta historia de el coronel que cacheteó a un líder muy importante de una organización sin saber quién era, y le pegó sus buenas cachetadas hasta que después le dicen: creemos, porque estamos hablando que eran tiempos en los que no existía un WhatsApp, en los que el tener acceso a un teléfono era muy difícil, y pues todo se iba pasando de, oye, por medio de transmisiones, ¿sabes qué? Creo que la persona que está detenida es tal persona o es tal personaje, tal capo, tenemos fotografías, a ver, tráiganlas al batallón. Llegan de la casa de seguridad después de una hora y resultó que sí era dicho líder, y el coronel hasta se le bajó el azúcar y cambió completamente la forma de actuar con este líder, porque sabía que podía existir una represalia. Todos somos conscientes, dentro de las operaciones todos somos conscientes que hay límites, porque sabes de que algo puede pasar si ese líder o esa persona toma una represalia. En este caso, el FES de la Marina o los FES de la Marina que actuaron en esta operación sabían lo que podía ocurrir al tomar esta fotografía, pero más poca madre tuvo aquel elemento que tomó la fotografía, no sé si desde una cámara o desde un teléfono de aquel tiempo,
toma esa fotografía y la sube a lo que en ese momento eran esas redes sociales en pañales, le termina costando la vida a la familia del comandante Melquisedén, que sabemos de antemano que se dice que Melquisedén ni siquiera entró a la habitación donde estaba Arturo. Él fallece previamente a que desvivieran a Arturo, a él ni siquiera le toca verlo desvivido, y los que pagan los platos rotos es toda la familia de Melquisedén. Una pregunta que yo te quiero hacer, Gafe. ¿Crees que en aquel momento, cuando se lleva a cabo esta operación, había como un tipo de rivalidad entre el cuerpo de fuerzas especiales? Creo que en su momento todavía eran Gafes y los FES de la Marina. ¿O crees que se lo haya, digo, que a lo mejor esto haya pasado por tratar de decir nosotros somos mejores, o sea, como esa rivalidad de No, decir, o que tal vez por haber sido un cuerpo especial joven a comparación de los Gafes, hayan cometido este tipo de errores porque recordemos que la mayor habilidad y el aprendizaje te lo termina dando el trabajo en campo. Y recordemos que en aquel momento el ejército mexicano pues era quien llevaba a cabo todo lo que requería el presidente Calderón, y en aquel momento la Marina casi no participaba en muchas de acciones. hecho, es de las pocas operaciones en las que participa la Secretaría de Marina en 6 años. O sea, estamos hablando de que no hubo muchas operaciones, sí hubo presencia de la Marina, pero no hubo tanta presencia como la gente suele creer. Y esto lo suele creer en base a este sexenio de Peña Nieto, que es cuando se le da más auge y más notoriedad y más relevancia a la Marina, cuando ni siquiera, o sea, tenían esa relevancia, que muchas operaciones las llevamos a cabo elementos del ejército, o hasta me tocó a mí en una ocasión, en una operación que llevábamos periodistas porque querían hacer esta especie de acercamiento de que la gente conociera un poco más lo que estaban haciendo sus Fuerzas Armadas. Y en esta operación en Tamaulipas, los periodistas, los reporteros en este caso, perdón, sabían que estaban siendo acompañados por elementos del ejército mexicano, más en específico del Cuerpo de Fuerzas Especiales, y sabían que éramos nosotros, iban en el mismo helicóptero que nosotros, y al final, cuando vemos los resultados de la operación, lo dan como la Secretaría de Marina. Todo se le daba a la Secretaría de Marina. Entonces, en aquel sexenio de Peña Nieto, perdón, de Calderón, si escuchan los corridos que valga la redundancia, se escuchaban en aquella En aquel en momento. aquella administración o en aquellos años, pueden ver de que siempre se hablaba de que los verdes o los militares, pero no se hablaba tanto de la Marina. Pero en este caso, no, o sea, no existe como tal una rivalidad entre Marina y entre Gafes, que en ese entonces ya no eran Gafes, ya era el Cuerpo de Fuerzas Especiales, ya que la última reorganización se lleva a cabo, si no mal recuerdo, por ahí del 2002. Entonces ya llevaba sus años de que ya había pasado a ser batallones, pero todavía no se llevaba esta última reorganización que hubo en el año 2000, finales del 2013, que es cuando cesan a la gran mayoría de batallones, a la mitad de batallones y a los GANFES y a la Fuerza Especial de Intervención, a la Fuerza de Intervención Rápida, la FIR, que estaba en Chiapas, y cuando se hace una reorganización interna. O sea, cuando pasa este problema, ya eran como tal el Cuerpo de Fuerzas Especiales, pero cabe aclarar, o sea, no existe una rivalidad entre militares y marinos. Lo que siempre va a existir en cualquier lugar, en cualquier ejército, en cualquier fuerza armada, siempre va a existir ese, si lo podemos ver de esta forma, ese ego, que te sientes el mejor, que todos nos sentimos los mejores. ¿Por qué? Porque es parte de la mística de cada unidad. Cuando tú eres infante, un ejemplo aquí en México, te dicen, la infantería es la mejor, nosotros somos los que andamos en friega, nosotros somos la reina de las armas, todas las batallas se combaten a pie, mientras que los caballería dicen, la revolución se ganó a caballo. O sea, cada quien le dicen que tú eres el mejor, y en este caso, o sea, yo no le quito méritos para nada al FES de la Marina, pero sí es como, ¿cómo se te ocurrió? O sea, filtrar la imagen de todos tus compañeros encima del cuerpo de este capo tan importante y muy respetado a nivel República Mexicana, y respetado con otros líderes de otras organizaciones que por algo lo querían abatir, por ese miedo, ese respeto que se le tenía, pero también filtrar esa imagen de una forma bastante vergonzosa, sin ropa, con dólares encima. O sea, ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo, y más
poca madre quien filtró, quien subió esa fotografía y no se la quedó para el recuerdo, que como te lo he dicho, los recuerdos quedan aquí, una fotografía termina siendo una evidencia de un crimen que terminaste cometiendo. Entonces todo eso queda aquí y entre menos evidencia exista, entre menos cabos sueltos haya, pues mejor hiciste tu trabajo. Entonces eso deja mucho que desear en aquel entonces para el FES de la Marina. ¿Por qué? Porque tu primera operación que sales y la cagaste, güey. O sea, a ese nivel, o sea, haces una operación y la cagaste porque no estás acostumbrado y para ti es como un trofeo de guerra, mientras que los años nos terminan dando la experiencia a los militares, en este caso el ejército, de qué hacer y qué no hacer, sobre todo qué no hacer, porque muchos saben que cometieron delitos de diferente forma, güey. Y saben que una fotografía, un audio, un video que pudiera existir en aquel entonces te podía costar la libertad a ti y a tus compañeros. Malo que o bueno fuera que te costara a ti por pendejo, pero malo es cuando te llevas a más personas entre las patas. En este caso, los FES de la Marina no sabemos qué fue lo que ocurrió con estas personas que filtraron, o sea, no sabemos qué haya hecho el mando en contra de estos elementos, pero lo que sí sabemos es que la familia del maestre ¿Fue quien pagó los fue platos quien rotos? pagó los platos por esta acción. Entonces, creo que, como tú bien lo mencionaste, la experiencia te la da el campo o estar en una situación real. Y creo que también te enseña qué hacer, pero sobre todo qué no hacer. Y para el FES de la Marina, o sea, sí estamos hablando de que puedes tener muchísimo adiestramiento, pero no deja de ser algo que llevas en una situación, en un entorno controlado. El problema es cuando sales de ese entorno controlado a una situación real, es cuando empiezas a cometer esos errores. Una vez que cometes esos errores, es como vete a tu casa, vete a tu unidad y vas a tener mucho tiempo de ocio para reflexionar en todos tus errores que cometiste, para ya no seguir cometiendo estos errores. Entonces, creo que la falta de experiencia en una situación real por parte del FES le llevó a cometer un error por parte de sus miembros, un error que le costó la vida a muchas personas y desgraciadamente simplemente por el cumplimiento del deber que hizo el maestre Melquisedén, que le termina costando la vida a toda su familia. Entonces se desata esta venganza que fue tendencia o fue un tema que estuvo en tendencia por mucho tiempo, pero rápidamente. O sea, y digo mucho tiempo, estamos hablando de ni siquiera días, güey. O sea, para ese entonces en el cual existía mucha censura por parte del gobierno. Y estamos hablando de que, ojo, no quiere decir que en la actualidad ya no exista censura y tengamos una libertad de Expresión. expresión. No, simplemente es como cuando lo hemos platicado en un inicio la Marina. Cuando salen estos primeros, perdón, de la Secretaría de Defensa y de Marina, cuando salen estos primeros creadores de contenido, como lo fue Razo, como lo fue Gutiérrez, como lo fui yo, que fuimos los tres primeros creadores que surgimos a crear este contenido, pues ambas secretarías no sabían cómo actuar porque era algo nuevo para ellos. Hoy en día ya no, ya saben que es una batalla que ya tienen de antemano perdida porque saben que es muy difícil controlar las redes sociales de todos, güey, porque son cientos de miles de elementos que están subiendo contenido a diario a redes sociales. No solo como yo, sino aquellas personas que solo suben un video o suben una fotografía, un clip, ya sea bailando como sea, es muy difícil. Pero en este caso, para aquel entonces, para la Marina, era algo completamente nuevo, el saber cómo iban a actuar sus elementos dentro y fuera de una operación. Y creo que el no tener esta experiencia les hizo el crear ciertas directrices internas en la Marina, que estoy seguro que las hay. No las conozco, pero estoy seguro que las hay. ¿Y por qué estoy seguro? Porque ya hubo un problema en base a Alguien que esto. sirvió de ejemplo. Exactamente, pero ¿por qué no tomamos referencias? Porque, pues no, más bien, ¿por qué no preguntamos qué es lo que pasa, qué acciones se tomaron? Porque diríamos, por ahí se escucha culero, pero es cosa que a mí no me importa, decíamos en el medio, entre menos sepas, mejor. No son temas que yo deba de estar preguntando qué pasó, porque muchos lo toman como un acto de molestia, muchos lo toman como un insulto o por qué andas preguntando. Entonces, entre menos preguntes, muchísimo mejor. Pero esto es parte de lo que se vio con este personaje que fue muy icónico en todo lo que viene siendo en esos años dentro del mundo de lo criminal, pero también estuvo envuelto en muchos temas de farándula y que hasta la fecha, hoy en día se siguen destapando cosas como por ejemplo la relación que tenía Galilea Montijo de la empresa esta de Televisa y del show llamado Hoy,
que se sabe que tenía una relación sentimental con Arturo. Entonces, todo esto lo ha ido filtrando, lo ha sacado poco a poco la periodista, que mucha gente trata de quitarle ese mérito y quitarle esa, estos logros que ha hecho y esta trayectoria que ha hecho tan importante, tratando de demeritar lo que ella está diciendo que es mentira, pero al final de cuentas, esos detractores que están hablando mal por parte o en contra de la periodista Anabel Hernández, es porque a muchos les pisa los callos o muchos sienten que está a punto de pisárselos y tratan de desprestigiar a esta señora con mentiras. Pero créanme lo que cuando alguien que ha estado en el medio de seguridad lee un libro como Los Señores del Narco, ve un documental como el de Narcocirco, hay tantas cosas que cuadran porque dices, wow, parece que ella estuvo conmigo en esta operación que se llevó a cabo y conoce detalles muy explícitos. Entonces, creo que mucho que ella ha filtrado hasta el día de hoy sigue, a pesar de que ya van, creo que más de una década del fallecimiento de Arturo, es un tema que hasta el día de hoy siguen filtrándose cosas del alcance que tenía y de la vida privada que llegó a tener, inclusive como el ejemplo de Galilea Montijo. El legado de Arturo Beltrán Leiva es una mezcla de poder, violencia y traición. Conocido como el jefe de jefes, su caída demostró que, aunque el narcotráfico puede otorgar poder, la muerte siempre está a la vuelta de la esquina para quienes se aventuran en este mundo. Su historia es un recordatorio de los altos costos que implica el dominio en el submundo del crimen. Fue muy interesante haber hablado de este personaje, Gafe. ¿Algo más que quieras agregar a este episodio? De mi parte, no, agradecerle a todas las personas por haber llegado justamente hasta este punto y pues comenten aquí abajo si conocían un poco de la historia de Arturo Beltrán Leiva, esos jóvenes si conocían el triste desenlace, el de lo que terminó esta operación para dar de baja a Arturo Beltrán Leiva. Y pues nada, ya saben, gracias por haber llegado hasta este punto. Nuevamente se los vuelvo a repetir, agradecerles el apoyo que le están dando tras las líneas. Ya estamos a punto de llegar a los 100,000 suscriptores y hay que agradecerles a todos ustedes, pero también recordarles que ocupamos de su apoyo a través de un like, a través de un comentario, a través de una suscripción, ya que de esta forma el algoritmo detecta que hay interacción entre ustedes bien con el video y esto nos ayuda a que el algoritmo nos siga apoyando en estar recomendando este canal. Y pues ya saben, las redes sociales de sus servidores estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también están ancladas en la caja de descripción. ¿Algo que quieras aportar antes de terminar con este video, hermano? Únicamente agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este episodio. Agradecer también a ti, Gafe, por tomarte el tiempo de platicar de este icónico personaje. Y pues nada, mi gente, nos vemos en un siguiente episodio. Ya saben, se despide usted su compa, el Gafe 423. Y su compa Plasti. Hasta la próxima. Bye. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. En Tras las Líneas seguiremos explorando las historias más impactantes del narcotráfico y sus protagonistas. Nos vemos en el próximo episodio. Sigue nuestras redes sociales para contenido exclusivo y más historias sorprendentes. Gracias por vernos.